reanimación. ¿Quién? El paciente, obviamente. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje? Paramédico. El paramédico. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Podría ser la operadora de llamada? Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos varias personas que intervienen en el proceso de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Todo esto se ha modificado con las nuevas guías en lo que se conoce como sistemas. Ya no es una sola persona la que hace la reanimación o una sola persona la que convoca a los reanimadores, avisa al sistema médico de emergencia, sino son sistemas organizados que deberían funcionar articuladamente para obtener el éxito que nosotros buscamos durante la reanimación cardiopulmonar. Nosotros hemos escuchado la cadena de supervivencia. La hemos estudiado el semestre anterior y hemos hablado de la famosa cadena de supervivencia. ¿Qué es la cadena de supervivencia? ¿Qué es la cadena de supervivencia? Vamos, un concepto de la cadena de supervivencia. ¿No es verdad? ¿Cadena de supervivencia? Pueden ser los pasos a seguir de que una persona tiene que hacer paro cardíaco y cómo actuar, qué hacer. Exactamente. Son los pasos secuenciales que nosotros debemos seguir para una exitosa reanimación. Eso es la cadena de supervivencia. ¿Y cuál es el primer eslabón de nuestra cadena de supervivencia? ¿Ah? El reconocimiento del paro cardíaco. Muy bien. ¿Y el segundo? RCP. ¿Ah? RCP precoz. ¿Qué dice? RCP precoz. ¿Cuál es el segundo eslabón de la parada cardíaca? No, antes hay otra. ¿Cómo llega el desfibrilador a tus manos? Servicio de emergencia, llamar al servicio de emergencia. Llamado al servicio de emergencias. Ese es el segundo eslabón. Diagnosticas, pides ayuda y después vas con la reanimación. Si nosotros no seguimos estos pasos secuenciales, vamos a perder tiempo y vamos a perder la vida de nuestro paciente. La vida de tu paciente va a depender de que el desfibrilador te llegue lo más antes posible. Y si tú retrasas el llamado, el pedido de auxilio, no te va a llegar el desfibrilador. Entonces, antes de RCP, pedido de auxilio. ¿Listo? Muy bien. Esos son los eslabones de la cadena de supervivencia. Diagnóstico del paro, pedido de auxilio, RCP precoz, desfibrilación y después que llega nuestro sistema médico de emergencia, ya ellos se hacen cargo y trasladan al paciente. ¿Sí? Muy bien. Pero estos eslabones de nuestra cadena de supervivencia necesitan implementarse. O sea, cada eslabón necesita una serie de características para que sea efectivo. Y todas esas características, todos ese alimento que debe tener cada eslabón es lo que nosotros conocemos como la fórmula de la supervivencia, que es lo que vamos a hablar ahora. Y la fórmula de la supervivencia requiere que cada
cada uno de estos eslabones tenga tres características básicas: la ciencia, la educación y la implementación. La ciencia de cada uno de estos eslabones la vamos a tener a través de la retroalimentación que nos dan los diferentes estudios que nosotros tenemos sobre reanimación y de los que habíamos comentado la semana pasada, ¿no? Todos los estudios ya organizados a nivel mundial nos están dando información de cada uno de los eslabones, en qué estamos fallando, en qué estamos acertando, y nos lleva a plantear nuevas guías como las que ustedes están utilizando, ¿no? Las guías del Consejo Europeo. Entonces, eso es la ciencia. Ahora, no solo basta con tener la información que nos dice la ciencia, que nos dicen las guías. Esa información que nos dan las guías debemos transmitirla no solo al personal médico, sino a la comunidad en general. Debemos educar a la comunidad. Y la ciencia nos ha dicho que para optimizar la reanimación cardiopulmonar debemos tener a la mayor cantidad de personas de la comunidad capacitadas y entrenadas en reanimación cardiopulmonar. Y nos está dando una serie de medidas para entrenamiento. Por ejemplo, nos dice que debemos capacitar a la mayor cantidad de profesionales. Debemos capturar a grupos organizados. ¿Y cuál es el mayor grupo organizado que nosotros tenemos? Agrupados y donde podemos actuar, obviamente los escolares, ¿no? Los encerramos en el colegio, ahí no se le escapa ninguno, porque a toditos les doy capacitación en RCP. Los universitarios, bueno, algunos se escapan por la puerta de atrás, pero la mayoría deben ser preparados. Y así como hay estos grupos, debe haber algún otro grupo al que podemos captar para darle la capacitación en reanimación cardiopulmonar. Ya tenemos la ciencia, tenemos la educación, ahora necesitamos que esta capacitación, estos estudios, estas conclusiones que hemos obtenido a través de los estudios sean implementados. Implementen en nuestra comunidad. Y todo eso es lo que se conoce como el ecosistema de la supervivencia. Bueno, veamos qué diferencias hay entre las guías del 2021 y las guías del 2025. ¿Qué diferencias? Los estudios que nos dicen en qué debemos mejorar. El concepto central, acá en el 2021 hablábamos solamente de la cadena de supervivencia. Hablábamos individualmente de cada uno de los eslabones. Diagnóstico del paro cardíaco. Hoy se mueve, no se mueve, respira, no respira, paro cardíaco. Voy a darle RCP, voy a darle 5 compresiones, un minuto, voy a comprimir 5 centímetros el cuerpo. Eso era toda la información que necesitábamos. Ahora no. Ahora hablamos de sistemas integrales, o sea, la participación de una serie de personas, ¿no? Y de diferentes labores que van a interactuar para que la reanimación de nuestros pacientes sea la mejor posible y las secuelas neurológicas sean las menores. Otro cambio interesante es que teníamos el entrenamiento en niños. Pero este entrenamiento de niños, una cosa muy vaga que más se daba por vacilón, ¿no? Decíamos, le vamos a dar su capacitación a los niños, la Cruz Roja preparaba
su programa de RCP para los niños, pero nos inscribíamos como un vacilón, ¿no? El papá llevaba a su niño y diviértete este fin, no quiero que estés en la casa molestando, no quiero que estés con el celular y anda a hacer tu curso de reanimación. Esa era la finalidad. Ahora no. Ahora tenemos programas educativos prácticamente desde que el niño tiene 4 años. Desde que tiene 4 años hasta la adolescencia, progresivamente se le va dando información para que responda ante una parada cardíaca. El rol de la comunidad. El rol de la comunidad era una cosa pasiva donde el testigo iba, observaba el paro y si la víctima tenía suerte, pues intervenías, le dabas su reanimación o llamaba al sistema médico de emergencia. Y perdíamos tiempo. Ahora se ha visto que para optimizar la participación de la comunidad se está implementando el primer interviniente. ¿Qué diferencia hay con el testigo? El primer interviniente son personas capacitadas en RCP, ¿verdad? Que reciben capacitación continua, son voluntarios. O sea, no es obligatorio. Si tú te quieres hacer primer interviniente, voluntariamente lo haces, decides ser primer interviniente. Entonces participas de programas de capacitación continua para ser primer interviniente. ¿Quiénes son primeros intervinientes? Obligatoriamente los policías, los bomberos, el personal sanitario, ¿no? Y si por ahí alguien quiere también voluntariamente serlo, entra a este programa. Entonces, ¿qué pasa con este primer interviniente? Este primer interviniente es una persona que hace sus actividades normales, va a su trabajo, viene a la universidad, se va al hospital, hace su vida rutinaria normal. Pero mientras está caminando por la calle, saliendo de sus prácticas del hospital, va caminando y recibe la alerta, ¿ya? Recibe la alerta que le dice, oye, hay un paro cardíaco a 2 cuadras de donde tú estás. Entonces, en otras palabras, se convierte en un Uber de la reanimación. Así como el Uber va dando vueltas y ustedes piden el Uber y el que está más cerca acude al llamado de ustedes, igualito, esa es la función del primer interviniente. Actuar el que está más próximo. Los pacientes y las familias se les tenía únicamente un enfoque clínico, es decir, el paciente fue víctima de un paro cardíaco, se le reanimó y ahí quedó ya pues te reanimaron, te sacaron del paro, ya, chao, ahí quedaste, ahí tu función como personal de salud quedó ahí, y te reanimé, te devolví a la vida, anda a tu casa y continúa tu vida. ¿Y la familia? ¿Qué pasaba con la familia? No me importa. No me importa qué pasa con la familia. Total, yo ya salí a su familiar y ya se lo llevaron. Una parada cardíaca repercute en el paciente, le crea traumas, le deja secuelas, y todo esto tiene que ser tratado y seguido a largo plazo. Entonces se están implementando centros de acompañamiento para el paciente y para la familia. Así como tenemos, por hacer un símil, con Alcohólicos Anónimos, ¿no? También se organizan grupos de pacientes post-parada que se dan apoyo y tratan sus traumas y no solo el del paciente, sino de la familia. Y le dan apoyo psicológico, económico, social, ¿no? Apoyan en todo lo que el paciente necesite para pues, incorporarse
solamente las características del desfibrilador, que te diagnosticaba la arritmia y que decidía hacer la descarga o no. Esa era la mayor tecnología que teníamos. Ahora no, ahora hay sistemas de inteligencia artificial que van haciendo la evaluación de la calidad de la reanimación en tiempo real, sistemas que dan alerta de arritmias o de parada cardíaca cuando el paciente se encuentra solo, etc. Una serie de actividades que mejoran la calidad de la reanimación y del pronóstico del paciente. Muy bien, ahí tienen ustedes la cadena de supervivencia. Y esta cadena de supervivencia, como les decía, estaba basada solamente en eslabones secuenciales que nosotros deberíamos seguir para la reanimación de nuestros pacientes. Ahora hablamos de una red de características que alimentan cada uno de estos pasos. Por ejemplo, el reconocimiento precoz y el pedido de ayuda se están mejorando a través de la prevención con la inteligencia artificial. Tenemos dispositivos que nos alertan ya así como tenemos el reloj que mide la presión arterial o el nivel de glucosa, también nos detecta arritmias. Y no solo la detecta, sino que transmite la información o la alerta a un familiar. Dice, oye, tu familiar está teniendo una fibrilación auricular. Entonces, vas corriendo a atenderlo a tu familiar que está con fibrilación auricular. Tenemos aplicativos que ya no solo diagnostican, sino también hacen el pedido automáticamente de ayuda, ¿no? a los centros médicos de emergencia. Los centros médicos de emergencia ya no son simples coordinadores, ya no son simples llamados de alerta donde llamas, pides ayuda y te envían la ambulancia. Ahora son centros que te dan apoyo durante todo el proceso de reanimación. Van informando dónde hay un desfibrilador. O sea, ya no es una persona detrás del teléfono, sino es un conjunto de personas con características especiales que van dando información y van activando diferentes personas o diferentes miembros de la comunidad para que la reanimación sea mucho más efectiva. Y se están implementando en Europa acá, dudo mucho que se haga por mucho tiempo, yo creo que la vida me alcance para ver uno de estos, los centros de parada cardíaca. ¿Qué es un centro de parada cardíaca? Es un hospital especializado en paro cardíaco. Pero no es un hospital cualquiera, porque si hablamos de un hospital cualquiera, diríamos, ¿para qué voy a hacer un hospital si ahí tengo cardiólogo en el Carlos Alberto Seguín, tengo cardiólogo en el Honorio Delgado, tengo cardiólogo en Goyeneche? ¿Para qué necesito un centro especializado? Pues es que estos centros especializados no solo hacen la salida del paro cardíaco y la recuperación de la actividad eléctrica del corazón, sino hacen la rehabilitación del paciente. O sea, hacen un seguimiento del paciente a largo plazo. Y no solamente trabajan estos centros médicos, no solo trabajan con el paciente, sino también trabajan con la familia. Y en los eslabones 1 y 2 tenemos los programas de educación a niños, tenemos los sistemas de sensibilización a la comunidad. Entonces, ahí tenemos políticas de promoción pública, ¿no? Entonces, se están implementando políticas que, como les dije antes, capacitan a la mayor cantidad de población posible. Entonces, ¿dónde puedo captar a la población para enseñarle reanimación? Pues en aquellos
en aquellas poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, los colegios, como les decía, la capacitación a escolares. Y otro grupo muy sensible para enseñarle reanimación es los conductores. Entonces, ¿qué pasa? Se están implementando políticas que dicen, para tú sacar tu brevet, tienes que hacer un curso de RCP y tienes que aprobarlo. ¿Quieres revalidar tu brevet? Tienes que hacer otro curso de RCP y aprobarlo. Entonces, imagínense, ¿cuántos de ustedes tienen brevet? Casi todos. ¿Sí? Entonces, acá todos ustedes debieron haber hecho un curso de RCP. Imagínense la cantidad de choferes que sabrían de RCP. Tendríamos a la mitad de la población capacitada en RCP. Se han hecho alianzas estratégicas para que la RCP también sea llevada a los lugares de trabajo. Por ejemplo, bancos, empresas, ¿no? Acá en Arequipa, y que yo sepa, La Salle, San José, Maxule, ya han llevado programas de RCP a sus alumnos. Entonces, ese sistema de alianzas está llevando a multiplicar la información en RCP. Entrénate para salvar vidas. Es otro programa bastante interesante en el cual se han adherido muchas instituciones como la UEFA, la Unión Europea, Federaciones de Fútbol, ¿no? Federaciones de Fútbol. También se han unido para sensibilizar a la población en reanimación. Y otra política de sensibilización es haber establecido el Día Mundial de la Reanimación, el Día Mundial de la Parada Cardíaca. Yo espero, vamos a coordinarlo con el doctor Guito, para que el trabajo de sensibilización que nosotros debemos hacer al final de año sea una campaña de sensibilización por el Día Mundial de la Parada Cardíaca. ¿Podremos implementar un programa de sensibilización? ¿Qué podríamos hacer en la universidad nosotros como campaña de sensibilización? ¿Qué harías? Un curso de RCP base. Perfecto. ¿Qué más? ¿Podríamos volantear? ¿Podríamos hacer un spot que se publique en esas pizarras interactivas que tenemos? Sí, ¿no es cierto? Invadir a la gente para que se sensibilice en RCP. Convencerlos de que haga un curso de RCP. Ahí tienen el spot de la web. Fíjense cómo ya gente muy importante del fútbol mundial se ha comprometido ya con la necesidad de entrenarse en RCP. Y ellos en los partidos de la UEFA se van transmitiendo a lo largo del partido spots de sensibilización al público para que se entrenen en RCP. ¿Qué pasa con los niños? Habíamos dicho que los niños tienen que ser educados en RCP. Y la educación, las guías ahora nos dicen que los niños tienen que ser educados desde muy pequeños, desde los 4 años. A los 4 años ya empieza el entrenamiento en RCP. No le vamos a enseñar a un niño de 4 años que haga masaje cardíaco, ¿no? Porque así se pare en el tórax y empiece a saltar. No va a ser un masaje efectivo. ¿Qué le vamos a enseñar a ese niño de 4 años? Le vamos a enseñar a que pida ayuda. Le vamos a enseñar que acá tiene que llamar al 116 o tiene que llamar
al 106, al SAMU o a los bomberos. O si tenemos un teléfono celular que está programado con su llamada de emergencia, ¿cómo tiene que hacer esa llamada de emergencia en el celular? Eso le vamos a enseñar a nuestros niños de 4 años. Nuestro niño va creciendo 10 a 12 años y ya tenemos a este joven, ya le vamos a enseñar a hacer compresión. Principalmente le vamos a enseñar cómo posicionar al paciente, cómo posicionar sus manos y vamos a entrenar la frecuencia de que debemos hacer, a qué frecuencia debemos hacer esa mecánica. Hace un par de años salió una publicación, me parece que en Bélgica, donde un niño, le llaman el niño héroe, que salió también publicitado en los programas de RCP, en lo cual el niño de 12 años reanimó a un policía que se había infartado en la calle. Y el niño lo reanimó, diagnosticó el paro, inició las maniobras de reanimación y le salvó la vida. Un poco de suerte también, porque con el masaje lo sacó del paro. Pero vamos a la iniciativa que tuvo de lo que había aprendido para realizar estas maniobras de reanimación. Muy bien, ya los adolescentes, entre los 13 y 16 años, ya le enseñamos a utilizar un desfibrilador. ¿No? Entonces, como pueden ver, todo esto es una secuencia de enseñanza hacia la población escolar. La obligación y la tarea de cada uno de estos escolares es replicar lo aprendido en casa, replicárselo a los familiares, por lo menos a 4 familiares. Entonces, ya tenemos bastante población. Si nos aplicamos esto, ya tenemos un gran número de población capacitada. Todo lo que hemos hablado es una fantasía. ¿Sí? ¿Les parece fantasioso o no? Tener los centros de parada cardíaca, capacitar la población y todo. Sí, parece utópico, pues, que lo que está soñando, ¿no? Sí, a mí también. Pero los estudios que se han hecho en Europa han mostrado que esta implementación de medidas no es pareja, pues, en todos los países. Las grandes ciudades tienen sistemas muy bien implementados de atención médica, de emergencia, tienen sus hospitales especializados, tienen personal, tienen desfibriladores en cada esquina. Pero las zonas alejadas, no. También tienen los mismos problemas que debemos de tener nosotros. Que hay un solo desfibrilador en toda la ciudad, que hay tráfico infernal, que tienen una sola ambulancia, ¿no? O que tienen la población muy alejada y el acceso a los sistemas médicos de emergencia no es muy fácil. Entonces, esa experiencia ha llevado a decidir, pues, que todo lo que hemos hablado, lo que estamos hablando de implementación de los sistemas de atención de parada cardíaca, se implemente de acuerdo a la realidad de cada lugar. Entonces, de lo que hemos hablado, ¿qué podemos implementar? ¿Podríamos implementar la capacitación a conductores? Sí, ¿no? Es una ley que se puede sacar y lo implementamos. ¿Podríamos implementar desfibriladores en cada esquina? Allá, ¿no es cierto? ¿Podemos implementar el primer interviniente? Eso sí podemos implementar. Entonces, así podemos ir viendo qué sí y qué no podemos hacer. Y obviamente, al aplicar todo eso, vamos a optimizar la realización cardiovascular.
veamos cómo responde nuestra población a las redes sociales. Las redes sociales más utilizadas por la población son Facebook, YouTube, X, ¿no? Entonces, cuando se le consulta a la población sobre la utilización de sus redes sociales en la capacitación para reanimación, el 7% utiliza estas redes sociales para la difusión viral de información sobre parada cardíaca. 7%, o sea, no les interesa. No les interesa. La visualización de videos cortos e infografía que les permita retener información sobre parada cardíaca se mejora un poquito, 1 de cada 10. ¿No? Entonces podemos utilizar nuestras redes sociales para ver cómics, para ver algún reel gracioso, todo, pero no nos interesa utilizarlo para prepararlos, para salvar vidas. Cuando aplicamos el uso de las redes sociales para recopilar información a través de encuestas o recolección de información, ahí mejora un poquito. 1 de cada 3 participa en estas encuestas en redes sociales. Y solamente grupos organizados, grupos de participación activa, lo utilizan para evaluar brechas o tener conocimiento de cómo va comportándose la evolución del conocimiento que se imparte. Y acá tenemos un problema aún mayor. Habíamos hablado de la enseñanza a través de videos cortos, que 1 de cada 10 utiliza las redes sociales para capacitarse, ¿no? Entonces, surge un problema. Cuando nosotros recurrimos, por ejemplo, a YouTube y buscamos masaje cardíaco, buscamos masaje cardíaco, nos van a salir 200 videos de masaje cardíaco. Pero de los 200 videos, solo 10 son videos acreditados y que cumplen con las normas o las guías de reanimación. Los demás tienen una serie de errores porque han sido hechos por laicos que cometen una serie de errores, que tienen muy buena voluntad en hacer los videos, pero realmente no cumplen los requisitos para la implementación correcta de la reanimación cardíaca. Entonces, esos videos que se cuelgan o la infografía debe ser validada por expertos antes de colgar. Entonces, de ese 10%, los que realmente se preparan o están capacitados, pues será del 5%. Muy bien, habíamos hablado del primer interviniente. El primer interviniente les habíamos comentado que son personas capacitadas, voluntarias, que siguen programas continuos de reanimación cardiopulmonar y que van a intervenir en un paro cardíaco extrahospitalario. Entonces, estas personas reciben el alerta de un coordinador que les va a dar la alarma a través de un aplicativo en su celular o en su reloj inteligente, y va a darles la geolocalización del paciente. Y no solo les va a dar la geolocalización del paciente, sino les va a dar la geolocalización de dónde están ubicados los desfibriladores más próximos. Entonces, nuestro primer reanimador
recurrirá primero, si ve que no hay más primeros intervinientes en la cercanía, pues primero irá a recoger el desfibrilador y después va a ver a la víctima para no perder tiempo, ¿no? En la seguridad de que el testigo, quien dio la alerta de la parada cardíaca, está dándoles un masaje al paciente, ¿no? Lo ideal es que no sea un primer interviniente el que acuda, sino sean dos. En ese caso, si tuviéramos la suerte de que haya dos, uno va al paciente y el otro va al desfibrilador. El coordinador debe ser una persona que también no solo va a activar el sistema de alerta, sino va a estar permanentemente dando información al voluntario para seguir los protocolos sistemáticos de desactivación de la reanimación. O sea, le va a decir, ¿sabes qué? Ya estamos 20 minutos de masaje cardíaco y tu paciente no retorna. El servicio, la ambulancia no llega, sigue separada, suspende las maniobras, ¿no? O no tenemos, cuando el paciente ha sido encontrado inconsciente, no sabemos cuánto tiempo estuvo en paro. Entonces, ante la alta posibilidad de daño neurológico, no se suspende o no inicia la reanimación. Entonces, esa coordinación entre este señor y el reanimador debe ser permanente. Entonces, acá entramos al coordinador, el centro coordinador. Como les dije antes, el pedido de alerta estaba basado antes en una sola persona. Ahora son varias personas las que están actuando para un solo paciente en paro cardíaco extrahospitalario. Eso se llama el centro coordinador. Entonces, este personal que está en el centro coordinador debe ser, primero, personal sanitario. ¿Y por qué personal sanitario? Porque no puede ser cualquier persona, porque va a tener que tomar decisiones sobre la marcha del proceso de reanimación. O sea, va a tener que tomar la decisión de iniciar o no las maniobras de reanimación. Debe conocer muy bien los algoritmos de parada cardíaca, sobre todo para identificar la parada. Y tiene no solo conocerlos, sino transmitirlos en forma muy clara y concisa. Yo no puedo decirle al reanimador o al testigo, decirle, oye, a ver, evalúa la respiración, qué tal la calidad de respiración. Primero, en la transmisión de la información he perdido varios segundos, que son importantes para la reanimación. Y segundo, yo no sé si mi testigo dirá, pucha, ¿cómo sé si el paciente está respirando bien o no? No le puedo dar información a él. Tengo que decirle, ¿tu paciente respira? Sí, no. ¿Tu paciente tiene dificultad para respirar? Sí, no. O sea, tiene que ser rápido, ¿no? 3, 4 segundos entre pregunta y respuesta. Entonces, esa es otra cualidad que debe tener el coordinador del centro de reanimación. No solo va a dar información o dar indicaciones para el diagnóstico, sino va a apoyar durante el proceso de reanimación. Les va a decir, lo va a alentar permanentemente al primer reanimador o al testigo. Les va a decir, oye, vamos, voy contigo en el masaje cardíaco, vamos a este ritmo,
1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, le va marcando el ritmo para las compresiones cardíacas. Le va diciendo, no te desalientes, vamos, más fuerte, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, para que no se canse, para reavivarlo, para que no se adormezca el reanimador. Obviamente, el centro coordinador debe tener información de dónde están ubicados los desfibriladores. Va a coordinar permanentemente sobre los sistemas de emergencia móviles, ¿no? Y le va a ir alimentando también al primer reanimador o al testigo y diciéndole, oye, va a demorar en llegar el desfibrilador, le va a dar indicaciones. Y después que haya concluido todo el proceso de reanimación, va a tener sesiones informativas con el primer reanimador, ¿no? Acá solamente con el primer reanimador, no con el primer interviniente, no con el testigo, ¿no? ¿Para qué? Para retroalimentarse y decir, oye, ¿en qué fallamos? ¿Por qué demoramos en llegar? ¿No fui claro en las indicaciones que te di? ¿Demoró mucho en llegar el sistema móvil de emergencia? ¿Qué pasó? Se vamos corrigiendo errores a través de la retroalimentación. Para eso, obviamente, este señor va midiendo el tiempo desde que recibió la llamada hasta la llegada del sistema móvil de emergencia. Otra cosa que hemos visto es que los desfibriladores eléctricos automáticos no deben estar en cajas, no deben estar bajo vidrio. El Club Internacional, como les decía la semana pasada, tiene un desfibrilador. ¿Quién lo tiene? La oficina del centro médico. Imagínense que hay una parada cardíaca en la cancha de tenis. Hasta que reciba la llamada y corra, 5 minutos, ¿no? O los gimnasios que tienen su cajita bonita con su vidrio ahí. Entonces hay una parada cardíaca, tienes que ir, romper el vidrio y sacar el desfibrilador. En lo que metes la mano para sacar el desfibrilador, te cortaste. Entonces, se ha visto que los desfibriladores estén en caja o estén colgados, la frecuencia de robo es la misma. Entonces no vale la pena que lo tengan en la caja. Igual se lo van a robar, entonces dale ese chance. Y hay que tener muy claras las reglas de cese de la reanimación. Paciente en el inicio de la reanimación ha demorado demasiado, ha sido encontrado tirado en el suelo, en parada cardíaca, en el que ha estado en paro, o en nuestra reanimación se ha prolongado demasiado tiempo. Todo eso obliga a que nuestro coordinador nos dé las pautas de iniciar o suspender la reanimación. Una recomendación especial acá lo tienen los pacientes pediátricos. El paciente pediátrico tiene una característica diferente al paciente adulto. El paciente pediátrico no hace paro cardíaco por fibrilación, lo hace por asistolia. Y generalmente la parada por asistolia es secundaria a hipoxia, por falta de oxígeno, por atragantamientos, ¿ya? Entonces son cosas bruscas que suceden. Generalmente no se deben a enfermedades crónicas que lo van desaturando progresivamente, como en el adulto, ¿no? En el adulto lo tienes al paciente con su enfermedad crónica que saturando 80%, 85%, después bajó a 70%, o sea, se va apagando poco a poco. En el niño no. La asfixia es brusca, se tragó un objeto y le obstruyó la vía aérea. Pero ¿qué pasó con su sangre? Antes de traer el objeto, su sangre estaba al 100% de saturación. Entonces, tiene un hándicap. Otro hándicap que tiene el paciente pediátrico es la plasticidad neurológica que tiene, que le da un tiempo mayor de hipoxia
para producir el daño neurológico. Entonces, por esas características, no se desaconseja suspender las maniobras de reanimación. El paro cardíaco intrahospitalario tiene algunas características diferentes. Los sistemas de respuesta rápida. Creo que acá no tenemos problemas con los sistemas de respuesta rápida. Todos los hospitales tienen su sistema de respuesta rápida bien implementado, ¿no? El código azul, el código rojo, el doctor pronto, en fin. Entonces se activa ese doctor pronto o la alerta azul y sale corriendo el cardiólogo, sale el anestesiólogo, el intensivista, las enfermeras, corren con su cochecito de paro, con su desfibrilador y todos asisten organizadamente a atender el paro cardíaco. Entonces, ahí no tenemos problemas. ¿Qué hacemos con la parada cardíaca? ¿A quién reanimamos y a quién no? A todos los pacientes, ¿cómo elegimos o cómo decidimos a quién no vamos a reanimar? En el ambiente intrahospitalario tenemos una característica diferente al extrahospitalario, que nuestra acción es muy rápida. Tenemos al personal ahí a disposición. Entonces, muy rápido vamos a actuar, entonces las posibilidades de reanimación son mayores. Pero, ¿qué nos llevará a decidir no reanimar a un paciente? ¿Por qué no reanimarías a un paciente? Una orden de no reanimar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué no reanimaría? Un poco probable porque estamos en el hospital donde estamos monitorizando, estamos todos los días al residente, al interno, todos que están ahí atrás del paciente. Podría ser, pero es poco probable. ¿Qué más? ¿Puedo notar el paciente que tenga cuidados paliativos? O sea, la progresión de la enfermedad, ¿no es cierto? Claro. Si tengo un paciente que tiene una enfermedad terminal, ¿para qué lo reanimo? No es causarle más sufrimiento, es un encarnizamiento terapéutico. ¿Para qué lo reanimo? Entonces, la decisión intrahospitalaria de reanimar o no, más que del tiempo de paro, depende de la progresión de la enfermedad. Para eso debemos estar informados o se debe discutir durante la visita médica la necesidad o no de reanimación. Les decía que ante la alerta de parada cardíaca intrahospitalaria, ¿quién corre? El anestesiólogo, el intensivista, el cardiólogo principalmente, ¿no? Pero ellos no conocen al paciente, interactúan diariamente con el paciente. No, no lo conocen. Entonces, ¿quién debe conocerlo? La enfermera, el interno, el residente del sector, ¿no? Entonces, cuando llegas al paciente, les cuento la experiencia de mi hospital, ¿no? Yo trabajo en el IREN. Entonces, en el IREN suena la alarma, código azul en el 204. Vas corriendo, llego con mi tubo, hago la laringoscopía, le meto el tubo, empiezo la ventilación. Llega el cardiólogo, empieza un masaje cardíaco, que pone adrenalina, que pone esto, pone el otro y ¡pum! El paciente salió. ¡Bravo! ¡Qué bien! Lo sacamos al chibolo, qué bien, muchas felicitaciones. Oye, ¿y qué tiene tu paciente? Ah, tiene una leucemia que no responde a nada. ¿Para qué diablos me hiciste reanimarme? ¿Para qué me dijiste que lo reanime? Esa información me la tuviste que dar antes. ¿O para qué activaste el sistema de emergencia si es un paciente que no tenía posibilidades de reanimación?
Estoy prolongando la agonía. Entonces, toda esa información tenemos que conocer. Esto es nuevo. La presencia de un familiar durante la reanimación es nuevo. Generalmente los médicos somos muy renuentes a realizar procedimientos como reanimación, colocación de catéteres, cualquier procedimiento médico. Generalmente lo hacemos a solas, lo hacemos sacando a los familiares que no estén presentes. ¿Por qué? Porque si le voy a colocar un catéter venoso central, de repente pues hago 2, 3 intentos para colocarlo y el paciente se le puede molestar, ¿no? Ese es nuestro pensamiento. Y si voy a hacer reanimación cardiopulmonar, peor, pues qué miedo que el paciente, que el familiar esté ahí viéndome, que después va a decir que hice una cosa mal, que no hice la reanimación correctamente. Entonces, por eso somos renuentes a que el familiar esté presente durante la reanimación. Sin embargo, cuando se ha hecho estudios sobre el rol de la familia durante el proceso de reanimación, se ha visto que la familia prefiere estar presente durante el proceso de reanimación. Prefiere acompañar al paciente en esos momentos donde la vida está en riesgo. Si el paciente fallece, pues lo comprenden, se ha visto que comprenden mejor el desenlace que cuando se les da la noticia posterior. Ya habíamos hablado sobre los centros de parada cardíaca. Estos centros de parada cardíaca les decía que son hospitales que deben atender 24/7 y que están especializados en paro cardíaco. Estos hospitales especializados deben estar implementados con laboratorios de hemodinamia, ¿no?, que nos permiten hacer el diagnóstico de la función cardíaca en todo momento para ver si somos no recuperables. Deben estar implementados con bombas de contrapulsación, las UCIs, protocolos de neuroprotección y sobre todo con programas de rehabilitación y seguimiento. O sea, no es un hospital como el Carlos Alberto Seguín, como el Honorio Delgado, como el Goyeneche. Son especializados únicamente en parada cardíaca. ¿Quién nos va a alimentar de pacientes a estos hospitales? El sistema móvil, o sea, paciente extrahospitalario, va a ir a este hospital, y van a ir los pacientes que han tenido parada cardíaca de los demás hospitales, de los hospitales generales. Soñemos pues, con tener los 10 cuantos hospitales. No podemos terminar en Maritza Campos, menos vamos a tener un centro de parada cardíaca. Los únicos que no van, de los pacientes de parada cardíaca, los únicos que no van a estos hospitales son aquellos con trauma, politraumatizados. ¿Qué pasa con el paciente y sus acompañantes después del paro cardíaco? Imaginen ustedes una reunión familiar en la que están ahí todos reunidos y felices festejando el cumpleaños de algún familiar, y de pronto una de las visitas o alguna familia cae al suelo y pierde el conocimiento cuando ya está en parada cardíaca. Ustedes, ¿qué pasará con la mamá, con sus hermanos, con los visitantes que no son médicos? Debe ser una situación traumática, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente que ha salido de un paro cardíaco, que estuvo hoy en su casa desayunando, hizo una parada cardíaca y despierta 5 días después en la UCI, que se perdió 5 días de su vida y que no tiene una explicación para lo que pasó? ¿Qué pasó en estos 5 días? Porque hoy día es viernes y yo estaba el lunes desayunando en casa. ¿Por qué hoy es viernes? Porque hiciste un paro cardíaco. Estaba muerto, estaba muerto, ya resucitado. ¿No?
paciente secuelado, está con su secuela neurológica que ha quedado con déficit, que es dependiente de la familia, que está en su casa tirado en una cama con cuidados de rehabilitación durante varios meses. ¿Qué pasa con los hijos que tienen que ver a su padre todos los días secuelado, tirado en la cama, con la boca abierta, babeando, porque no puede cerrar la boca, que no puede comunicarse con ellos? El último sábado estuvieron en el estadio y ahora lo ven tirado en la cama. ¿Qué pasa con la esposa que tiene que cuidar al paciente, que tiene que cambiarle el pañal todos los días, 2, 3 veces al día, que tiene que darle medicación todos los días y que el paciente no puede deglutir y que se está atorando constantemente al deglutir? ¿Qué pasa con la economía de la casa cuando el papá dejó de producir y de llevar dinero a casa? Y encima tienes que gastar en personal que lo cuide. Tienes que contratar un técnico de enfermería que lo cuide al paciente. Entonces, se trata del drama familiar que se vive. Ahí empieza el abandono, los hijos prefieren alejarse, prefieren irse de casa, muchos tendrán que dejar de estudiar. La esposa también, no pocas, deciden dejar al paciente y abandonar el hogar, o entran en depresión. Los hijos, algunos intentan suicidarse. Entonces, es todo un problema familiar el que se vive. Entonces, se necesitan sistemas que apoyen al paciente postparo y sistemas que apoyen a la familia y a los amigos, porque todos se ven afectados por estos sistemas, por este síndrome de paro de gobierno. No es tan sencillo como decir es una enfermedad y ahí se acabó, y ahí quedó, ya lo reanimé y ya salió. Váyase a su casa. ¿Cómo te vas a tu casa? No sé si estás en cama o te vas a una silla de ruedas. El sistema es muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Ya se están organizando, hay grupos que se están organizando para dar un soporte al paciente y a la familia. Así, es un símil con lo que ocurre con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Así como entre ellos se han organizado para darse apoyo y salir del problema del alcoholismo, estas personas post-paro también se están organizando para darse apoyo y contar sus propias experiencias. Ahí ven la cantidad de las instituciones más importantes que tenemos para darse apoyo y vean que dan diferente tipo de apoyo. Todos dan apoyo al paciente y algunas de ellas dan apoyo a la familia. Dan apoyo psicológico, material informativo o reuniones entre iguales, todos los postparos se reúnen y cuentan sus experiencias. Y ya llegando al final, veamos la participación de la frontera digital. ¿No? Entonces, ahí como ven, ya están implementando relojes inteligentes que, como les decía, detectan una fibrilación auricular, no solo dan el diagnóstico de la arritmia, sino lo comunican y piden auxilio ya a un familiar para que venga a auxiliar a nuestro paciente, ¿no? Se están implementando para esos pacientes que quedan solos en casa y que son susceptibles de una parada cardíaca. Se están implementando algunos altavoces que no solo detectan cuando el paciente deja de respirar, aparatos muy sensibles que detectan falta de sonido en la respiración. Entonces lo detectan y hacen sonar una alarma para que, si la esposa está en la cocina preparando los alimentos, pues pueda ir rápidamente y no se encuentre con la sorpresa en el dormitorio, ¿no? Y obviamente la inteligencia artificial
de inteligencia artificial. La mayoría de ellos todavía están recién implementándose, ¿no? Está en fase experimental. Algunos que ya están cargándose los desfibriladores automáticos que no solamente detectan el ritmo, sino van marcando el proceso de reanimación, ¿no? Entonces hacen la descarga y te dice, continúa con el masaje cardíaco, marcan el ritmo, da respiración boca a boca, continúa con el masaje, o sea, van marcándonos la reanimación. Ya recuperaste el ritmo, tranquilo, o sea, dan toda la pauta de reanimación. ¿Cuál es el problema de estos sistemas de inteligencia artificial que cargan información, del paciente hacia las redes? Entonces, la información del paciente se hace pública. En conclusión, el diseño de los sistemas de reanimación se hace a través de políticas y redes de intervinientes. Eso es lo moderno que tenemos en nuestras guías y es a lo que debemos llegar, ¿no? La implementación de políticas y redes intervinientes. Estas políticas de redes intervinientes hacen que tengamos una mejor respuesta al evento adverso, a la parada cardíaca, y va a permitir que tengamos sistemas de emergencia y operadores y primeros intervinientes capacitados. Debemos hacer con todo esto, una vez recuperado nuestro paciente, debemos hacerle un seguimiento al paciente y a la familia. No se abandona, nuestro objetivo ya no es recuperar la actividad eléctrica del corazón y la capacidad de contracción, sino recuperarlo moral, psicológicamente, ¿no? Es un apoyo prolongado a la familia y al paciente. Y todo esto debe tener un sistema de retroalimentación que nos permita nuevamente llegar a perfeccionar nuestras políticas y redes de intervención. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud?